Seguimos en Código, está Hugo Aime con nosotros. Hugo, muchas gracias, por Gracias, acompañarnos. Gracias a la invitación. Por raro que hace encuestas y no quiere que se publiquen, porque dice que son ciertas y no quiere que nadie se las... Pero te las manda en sobre cerrado a tu casa. A tu casa, muy bien. Gracias por venir, Hugo. Y, Gracias, Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, y además lo leemos... A ver, yo ya sabía, yo soy lector consecuente de tu nota de Nación. Muchas gracias. Sábados. Sí, los sábados. Sí, ¿puedo decir algo? Uno de los aludidos recién... Sí, ¿usás el teléfono ahora? Sí, no, soy un moderno de la... Moderno. Me escribió Diego Bocio. Bueno. Hablamos de él recién. Sí, ¿y qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? No, digo, ¿está enojado o algo? No, Bocio, no. Llamalo, que venga un rato. Sí, ya lo vamos a llamar. Bien. Dice que la oposición, o por lo menos en los sectores de él, el bloque justicialista, siempre estuvo dispuesto al diálogo, que fue el gobierno el que no quiso negociar, el que no supo construir una mayoría, y que no hay que mezclar todo porque no es lo mismo Massa que Kicillof, dice Bocio. Así que cumplimos en decir que como un caballero nos hace llegar su opinión. Muchas gracias. Bien. Un año. Un año. ¿Un año? Sí. Un año. ¿Un año de Macri? Un año de Macri. ¿Un año en un minuto en alguna fotito? ¿Saber, director? El cargo de presidente de la Nación Argentina. Argentina empieza a salir definitivamente del default. Es una maniobra formidable de persecución política. Si se atreve a vetar esta ley, le va a dar espalda a los trabajadores. Y esto está, ya está, arde, porque Pregunte, yo le pregunté pregunte. a Hugo y a Eduardo, le pregunté lo mismo, y vamos a ver ahora qué dicen, porque en privado dijeron una cosa, vamos a ver qué dice al aire. Le dije, a ver, hace un año, ¿ustedes esperaban lo que está ocurriendo ahora o esperaban otra cosa? Dale, Hugo. No, yo esperaba otra cosa. Realmente ¿Mejor o peor? No, mejor. A ver, me parece que un gobierno no peronista, que tiene la posibilidad de demostrar que tiene que ver con el cambio en todo sentido, y hoy lo ves totalmente empastado en una situación que no arranca la economía, no arranca la política, no se sabe ni cómo termina el año desde el punto de vista político con lo que pasó en la Cámara de Diputados y con una cantidad de fallas desde el punto de vista de la implementación. Por ejemplo, el tema tarifas. Un gobierno que desconocía que en el sur había un régimen especial y tiró 2000%. Y en una reunión de gobernadores dice, bueno, muchachos, está bien con 400. Eso es mala praxis. Entonces yo no esperaba mala praxis de un gobierno de CEOs. ¿Entendés? No puedo esperar eso. O sea, uno podría dar muchos ejemplos en ese sentido. Por eso yo pensé, digamos, que era un gobierno más ordenado, más claro en sus metas económicas y en su práctica. ¿Eduardo? No, yo lo veo un poco distinto. Yo primero no me hice muchas expectativas como analista. ¿Por qué? Porque es un gobierno que arranca dividido el país electoralmente, casi 50 y 50, ¿cierto? 51 a 49. Segundo, porque es un gobierno no peronista en un sistema de partido dominante, que es el peronismo, que quiere decir que la morfología política y económica del país está hecho un poco al modo del peronismo. Esto sin un juicio de valor. Sindicatos, gobernadores, cámaras, todo en contra o en minoría. Y yo creo que la expectativa que este gobierno cubrió es la de una mejora de lo que podríamos llamar cómo se procesa diariamente la política. Estamos hablando... El clima. Claro, y estamos hablando de esto. Estamos hablando de una desavenencia al cabo de un año, cuando este fue un extraño año de
cooperación en la vida política. Yo estaba pensando si uno pudiera denominar 3 formas en que se vinculan los políticos en la Argentina. Una es la imposición, porque cuando uno tiene mayoría, te la impone. La segunda es la cooperación, que es un caso excepcional, la que vimos ahora. La tercera es la competencia, que es la normal en periodos electorales. Yo creo que desde ese punto de vista estamos pasando de un extraño periodo de cooperación a un periodo normal de competencia. Pero estar hablando de esta crisis por ganancias quiere decir que el resto del año fue un año donde se trató de construir políticamente. Y por otro lado, el presidente dialogando, prendiendo uno Radio Nacional y viendo que hay voces opositoras adentro de los medios oficiales. Me parece que mejoró la convivencia política. Ahora, expectativa de mejora económica, creo que se cometieron muchos errores no forzados, en eso comparto lo que dice Hugo. Pero primero, un gobierno no peronista de estas condiciones, además un gobierno que trae mucha gente de la actividad privada, iba a tener que hacer ensayo y error, hicieron ensayo y error. Ahora, el punto es cómo están las relaciones de poder ahora. Yo veo que el gobierno va al año 2017 electoral con un déficit de poder y requiere reactivación de la economía que todavía no está, requiere que se mantenga la división del peronismo, que se puede mantener, pero acabamos de ver el fantasma de que podría no mantenerse. También. Y tercero, y muy importante, necesita buenos candidatos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y yo no los veo. Ahora, yo pregunto, con el diagnóstico que hacen los dos, ¿acaso la economía no ordena todos los demás factores si ocurre? Sí, a ver. Ordena la economía. Dale vos. Me parece que ordena la economía y ordena la política. Digamos, en el sentido que si la gente ve que vos tenés una meta para sacar las cosas adelante y tenés un sistema de valores compartido, la gente te puede acompañar. Ahora, cuando el problema, aunque la economía esté bien, porque vos fijate que en la época de Cristina, uno podría hay un sector de la población que estaba en mitad del consumo y le votó en contra, le votó en el 2013, le votó en contra y ahí no había demasiado problema. Sí, llevábamos económico. ya, el 2013 era un camino recorrido, ¿no? Un camino recorrido, pero quiero decir, la economía juega mucho y también juega el sistema de valores y la capacidad que vos tenés de decir vamos para allá. El problema que tiene este gobierno es que el vamos para allá nunca llega, porque siempre dice, va a pasar esto y nunca pasa lo que dice el gobierno. Y eso es lo que va generando la disminución y la caída permanente de las expectativas. Entonces, como dice Eduardo, el 2017 es una incógnita desde el punto de vista electoral. Ahora, el gobierno ha jugado en la electoral a ver si crecía Cristina, a polarizar con Cristina. Ahora se encontró con Massa, ¿sí? Pero resulta ser, digamos, que el gobierno, lo de Massa es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cómo gana las elecciones Macri? El día que termina la primera vuelta, toma gran parte de las banderas de Massa, ¿no? Va al centro, quiero decir, toma la idea del Estado activo y toma y ahí promete impuesto a las ganancias. Conmigo, los trabajadores no van a pagar ganancias. Y se encuentra hoy diciendo que Massa es cualquier cosa, cuando Massa no cambió nunca sus banderas. Digo, me parece que es un ejemplo más, que hay una dinámica que viene en la sociedad y en la política, y es como que el gobierno empieza a contestar erradamente. A mí me parece que lo que pasa es que este gobierno está atrapado en algunas cuestiones de las cuales no puede salir. ¿Por qué? Y bueno, porque llega en una típica situación donde se va a abrir la famosa puja distributiva. Altas expectativas de bienestar, poca capacidad del sistema económico para poderla satisfacer. Eso es lo que vos dijiste en La Nación. Claro, el divorcio entre expectativa y resultado. Pero lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo cité, un paper de Gershunov y Rapetti. ¿A qué conclusión llegan estos historiadores económicos? Hay un punto de equilibrio macroeconómico y hay un punto de equilibrio social. Esos dos puntos de equilibrio no se encuentran. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Yo creo que decide ir por el medio. Entonces, al ir por el medio, elige un camino de evitar la confrontación, preocupado por la gobernabilidad. Pero ¿qué sucede al cabo del año?
ni lograste el equilibrio social ni lograste el equilibrio macroeconómico. Un poco de equilibrio social, un poco de equilibrio macroeconómico. Pero los 3, 4 temas básicos no lo has podido resolver. Ahora, ¿por qué? A mi modo de ver, porque el gobierno está teniendo la coyuntura, no puede apartarse de ahí. Y yo creo que los factores de poder en la Argentina no hay ánimo de sentarse. La Argentina es un país de corporaciones fuertes. No hay ánimo. Yo creo sinceramente que el gobierno choca con un problema estructural, ¿no es cierto? Dólar atrasado, entonces exportaciones, digamos, de poco valor, entonces baja productividad, inflación porque no podés atender el déficit fiscal, no podés atender el déficit fiscal porque vos tenés que comprar gobernabilidad y digamos así, sostener las expectativas. Bueno, muy bien. Con esos conflictos nos encaminamos. Ahora, con la creencia vaga de que un gobierno peronista podría resolver mejor estos problemas. Y yo creo que hay determinados problemas estructurales de la Argentina que si este no es el gobierno que sigue, le van a caer al siguiente gobierno. Y ahí es donde yo creo que los políticos se van a tener que poner de acuerdo. No puede ser una discusión. La discusión sobre ganancias ya es una discusión de campaña electoral, donde uno no le puede decir al capital minero: le sacamos las retenciones para que inviertan, y al cabo de una discusión política se la volvemos a poner. Digamos, el país tiene que apartar 4 o 5 temas, las famosas temas de Estado, y no ponerlas en discusión en una campaña electoral. Pero, a ver, yo lo que pregunto es, esto lo venimos... A ver, yo tenía la mamadera Por y supuesto, escuchaba esto. pero Eduardo, es lógico. Digo, esto no se ha hecho. No se ha hecho. Digo, este sistema que tiene la Argentina post-reforma 94, ¿ayuda o perjudica eso? ¿A qué aspecto te referís? A que haya capacidad y tiempo, de los dirigentes para decir, tenemos este tiempo para hacer estas reformas. Pero, perdón, se podía haber hecho, el gobierno no quiso. Cuando se le propuso, hagamos un acuerdo para que no se dispare la inflación, para poner las metas, para ver qué van a poner los empresarios, el gobierno dijo no. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque hay que pensar que Macri es un líder garante, un señor que cree que él pone las reglas de juego y la gente juega en la cancha que él quiere. Y eso lo cree más o menos el 35-40 de los argentinos, más o menos. Hay un 60-65 que quiere un Estado activo. O sea, que quiere la cancha y que le pongan el refer y que le acerquen el agua, ¿entendés? Y le den los botines y le pongan la pelota. Y le paguen premio aunque no gane. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, si vos no buscás acuerdos, obviamente te vas a encontrar en esta situación, porque es cierto, nace débil el gobierno, pero doble débil, ¿no? Por la división electoral, porque además adentro es un frente, no es una fuerza política consolidada, pero no logra expandirse. A ver, Vidal, que tiene otra política, digamos, desde el punto de vista de la política, hacia otra cosa, se expandió, digamos, de la evaluación que ella tenía como gobernadora a hoy, debe haber crecido 15, 20 puntos. Y el gobierno es al revés. Cayó 20 puntos. Quiere decir que tenés algunos indicadores de por dónde deberías sí caminar y dónde no deberías caminar. Ahora, de cualquier manera, los 20 puntos que cae el gobierno en estas circunstancias es un colchón normal que se le iba a ir. Pero un dato, no solamente a mi modo de ver el gobierno tiene una evaluación relativamente alta, sino que también los líderes de la oposición. Hay 5 o 6 políticos en la Argentina que, según la encuesta de Poliarquía, tienen más de 45% de popularidad. Algo está pasando en la Argentina distinto a los países de la región y distinto a muchos países del mundo. Los argentinos mantienen sus esperanzas, y esto es un fenómeno interesante, y cierta credibilidad en la clase política. Si no, Massa no tendría más del 45%, el presidente más del 45%, o la gobernadora Vidal más del 55%. O Margarita Stolbizer, o Lilita Carrió. O sea, hay algo que la sociedad está esperando de sus dirigentes y, digamos así, no les está bajando el pulgar. Está esperando. Eduardo, discúlpame. Yo lo que creo que en un primer año de gobierno es lógico. Si vos comparás los números al primer año del gobierno de Alfonsín, primer año, el gobierno de Menem, el gobierno de Kirchner, el gobierno de Cristina, yo te diría, esto se parece a una cosa bastante regular, ¿no? Porque, digamos, vos acordate que nosotros antes medíamos muy bien, regular, mal. Entonces, y ahora uno tiende a medir positivo o negativo. Hoy Macri, el muy bien no pasa los 33 puntos.
No, a nivel nacional. Nosotros no tenemos el mismo dato, pero no importa, no me parece relevante. No, pero que te discutir quiero sobre decir. porcentajes. No, pero cuando estamos es decir, yo tomo de la Rúa, y sí, el primer año aguantó de la Rúa, después se murió. Bueno. Me parece que, como vos decís, es lógico lo que él tiene del primer año. Ahora, es alta la evaluación, y a mí me parece que no. Ahora, Porque no tiene colchón para el yo 2017. voy a este punto. La evaluación del gobierno puede ser alta o mediana. A mí lo que me parece que al gobierno no le cierran es el balance de poder. Y eso es lo que me parece que advierte Monzó. Y yo acá creo Estamos de que acuerdo. el presidente tiene dos dilemas que yo creo que son internos de él, y como yo he visto en muchos políticos en mi carrera, los dilemas que los presidentes no resuelven internamente los externalizan a veces en figuras. Entonces hay dos cuestiones. Una es la cuestión de si hay una verdadera vocación de reforma institucional y de transparencia, o de poner un poquito bajo la alfombra y que no. Y fíjate que se externaliza en dos figuras que aparecen a cada rato. Carrió, Angelici. Y después el problema de cuánta política vamos a hacer y cuánto marketing vamos a hacer. Durán Barba y el invitado anterior, Monzó. Entonces yo creo que esas son contradicciones que el presidente no ha resuelto. A veces está bien no resolver porque esa ambigüedad genera adhesiones de todos lados, pero en un momento, si no resolvés la ambigüedad, eso también se te viene en contra y la gente no termina de saber qué sos. Sí, Problema de identidad. pero, perdón, pero el presidente estuvo encerrado en Chapadmalal mientras Massa le armaba este desbarajuste. No, por supuesto. O sea, el presidente y Peña creen en la no política. Por ahora. Muy bien, queda abierta el próximo debate entre Aime y... no hay Extraordinario. amigo. Gracias. Les agradecemos mucho a todos. No, venimos enseguida en Código, nos quedan todos los premios, todo por repartir. En un Y hay ratito. mucho, Uf.